Escuela de Formación Católica Permanente, Orden de los Pobres Caballeros de Cristo, método católico de preguntas y respuestas, basado en la mayéutica de Sócrates. Teología sistemática, la tradición, un tesoro vivo, clase número 5. ¿Cómo están, queridos amigos y hermanos? Dios los bendiga en Cristo y María. Bien, hoy estamos en la clase número 5. Número 5 de esta Escuela de Formación Católica Permanente que hemos titulado Un tesoro vivo, la Sagrada Tradición. Bueno, siempre utilizando el método pedagógico de exposición INDECU, que es introducción, desarrollo y conclusión. Entonces, bueno, como hemos dicho, esta es la 5ª clase, ¿no? Y vamos a continuar nosotros con nuestra temática de teología sistemática, aunque es la última clase, eso no quiere decir que no vamos a hablar más de teología sistemática. O sea, cuando digo última clase de esta primera asignatura de la teología sistemática. Entonces, bueno, ustedes saben muy bien que vamos a utilizar siempre el método INDECU, de introducción, desarrollo y conclusión. Bien, queridos amigos, vamos a hacer una pregunta inicial, la mayéutica. ¿Por qué seguimos creyendo lo que hace 2000 años se ha dado en la Biblia y en la tradición? Bueno, tenemos que reflexionar acá. La reflexión sobre el cambio rápido en el mundo actual, la tecnología, la moda, el lenguaje. Sí, todo cambia, hermanos, todo cambia. Entonces, la otra pregunta que nos haríamos: ¿por qué la Iglesia Cristiana Católica se aferra a estas creencias y tradiciones milenarias? Vamos a hacer una analogía, ¿verdad? Una analogía. La fe no es un tesoro lleno de cosas viejas y empolvadas, no lo es. La fe es como una herencia familiar, un ADN que no se modifica, un tesoro vivo que ha pasado de generación en generación. Lo que se denomina tradición. Entonces, el objetivo de esta clase, mis queridos hermanos, es entender la importancia de la tradición y cómo es la fuente de todo lo que creemos nosotros. Adoptaremos un enfoque de detectives tipo Sherlock Holmes, sí señor. Sherlock Holmes, vamos a buscar, vamos a indagar, y por supuesto Christian S. Watson, ¿no? ¿Para qué? Para buscar respuestas a unas preguntas comunes que nos podemos hacer nosotros. Bien, entremos entonces al desarrollo de nuestra clase. 3 preguntas claves sobre la tradición, ¿verdad? 3 preguntas claves sobre la tradición. Es el desarrollo de todo esto, lo vamos a fundamentar nosotros en estas 3 preguntas claves sobre la tradición. Entonces, la pregunta es: ¿no es suficiente la Biblia? Como hacen muchos hermanos protestantes, ¿no? Muchas personas, especialmente nuestros hermanitos protestantes o hermanos separados, y muchos de los que pertenecen a las sectas evangélicas, ellos creen en la sola Escritura, pensando que si la Biblia es la palabra de Dios, no se necesita nada más. ¿Cuál sería la respuesta que le daríamos nosotros? La Biblia, evidentemente, es fundamental, es el fundamento, y la palabra de Dios. Pero la Biblia misma es un regalo de la tradición. Primero fue la tradición y después la Biblia.
Primero vino la tradición oral y después la Biblia. Y si se elimina la tradición, hermanos míos, se elimina la Biblia y viceversa. Entonces, ambas son lo mismo. O sea, una escrita y otra oral. Los primeros cristianos, los apóstoles, no tenían una Biblia completa como la que tenemos nosotros ahorita, la actual. La fe se transmitía de generación en generación, o sea, de boca en boca, en forma oral, a través de los dichos y los hechos de Jesús. Porque los libros del Nuevo Testamento, ellos se escribieron años después, el año 60, año 70. Entonces, bueno, yo quisiera hacer acá la analogía del río, para que podamos nosotros más o menos entender lo que estoy tratando de decirles a ustedes. Por lo menos el agua, si se quiere, es muy común como analogía dentro del Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué sería? La Biblia es el agua que fluye pura y cristalina, ¿verdad? La tradición es el cauce por donde corre el río. Sin el cauce, el agua se va a desparramar, se desparramaría y se perdería. La tradición ha conservado la pureza original del agua pura, agua viva, de la revelación, y asegura que no se contamine con ideas extrañas. La iglesia, hermanos, la iglesia guiada por el Espíritu Santo y su magisterio, fue quien definió que los libros forman parte del canon bíblico que hoy tenemos. Es el magisterio, porque el magisterio lo va a interpretar. El magisterio es el que va a recoger todas estas tradiciones. El magisterio es el que va a consultar en un concilio, en un sínodo. Entonces tenemos las tres bases, que es palabra, tradición, que son la palabra, una oral y otra escrita, y por supuesto el magisterio es el que define. ¿Por qué tenemos la Biblia? ¿Por qué protestantes tienen la Biblia? ¿Por qué los hermanos esperados tienen la Biblia? ¿Por qué los evangélicos tienen la Biblia? ¿Por qué nosotros los cristianos tenemos la Biblia? Porque fue el magisterio quien determinó ese canon. Entonces, la tradición que tenemos nosotros es recogida en el magisterio. Otra pregunta, creo que hasta aquí todo está bien, ¿verdad? Otra pregunta que tenemos que hacernos nosotros es que si la tradición es solo para expertos. Mire, aquí se vuelve a ver la tradición como algo complejo, reservado para teólogos, sacerdotes o frailes, muy encumbrados, ¿verdad? Muy doctos, ¿no? Bueno, la respuesta es todo lo contrario, hermanos. Todo lo contrario, porque la tradición es la fe vivida por la gente sencilla. Es que ahí viene la tradición, no viene de los expertos, viene de la experiencia de la fe. Y es la fe vivida por la gente sencilla a lo largo de los siglos. Señor, te doy gracias porque le has dado esto a la gente sencilla, ¿no? Le has dado a descubrir a la gente sencilla. Entonces, Dios revela estas cosas a los sencillos, no a los sabios ni entendidos. Por lo menos, voy a poner 3 ejemplos que son importantes para nosotros entender este momento. Por lo menos, el Santo Rosario, el rezo del Santo Rosario. El Santo Rosario no está en la Biblia, pero es una forma de oración que ha ayudado a millones de personas a meditar los misterios de Jesús y María, que sí están en la Biblia. Por lo tanto, el rosario sí está en la Biblia, en su propósito. Aunque no es mencionado, sí está en la Biblia. Un segundo ejemplo, la veneración a los santos. No es un mandato bíblico, pero es un acto de fe que conecta a los creyentes con sus hermanos en el cielo, que, si se quiere, practicaron, vivieron la palabra de Dios. Y también tenemos la forma de la misa, la liturgia.
toda su estructura, evidentemente ha evolucionado, pero siempre ha conservado el corazón de lo que Jesús hizo en la última cena. O sea, la liturgia de la Eucaristía y la liturgia de la palabra. Esas dos mesas son inseparables y están en Hechos de los Apóstoles, ¿no? Se reunían el primer día de la semana, ¿para qué? Para compartir la palabra y compartir el pan. Esas son las dos mesas, la mesa de la palabra y la mesa de la Eucaristía. Entonces, la tradición nos une a los apóstoles, a los mártires de los primeros siglos, hermanos, la patrística y a nuestros abuelos. Todos participamos de ella. Entonces, ahí tenemos que verlo muy claramente. Ahora, la Iglesia puede cambiar la tradición, utilizando las preguntas que podemos hacernos nosotros, ¿verdad? Entonces, aquí el problema planteado, aquí es bastante clave. Hay quienes piensan, hermanos míos, que la Iglesia debería modernizarse y cambiar su doctrina para ser más aceptada en el mundo de hoy. Y así, lamentablemente, confundiendo conceptos como el sínodo o la sinodalidad. Les pongo un ejemplo, ¿no? Ustedes saben muy bien que hay obispos alemanes que han querido cambiar la tradición y hasta cosas en la Biblia, y eso no puede ser. La respuesta es tajante. La Iglesia no puede cambiar las verdades que Dios nos reveló. ¿Cuál sería la comparación que yo les daría? Por lo menos le puedo plantear acá la analogía del árbol. O sea, el árbol es la tradición. Las raíces son las verdades de fe, que son inmutables e inamovibles. Esas no se mueven, están allí las raíces. El tronco es la doctrina y el dogma, que crece, que se hace fuerte, que se fortalece. En cambio, las ramas son las costumbres y las prácticas pastorales, por lo menos las costumbres, la religiosidad popular, las prácticas pastorales, o sea, la pedagogía con que se va a dar estas verdades inmutables, ¿no? Que pueden, por supuesto, las ramas cambian según las estaciones del año y el clima sin alterar las raíces. Se encuentran, porque la raíz está allí. Entonces, los grandes concilios de la Iglesia, como el Concilio Vaticano II, ellos no cambiaron las raíces de la fe, sino que las explicaron con un lenguaje nuevo y más comprensible para el mundo actual y un enfoque pedagógico. Entonces, nosotros podríamos concluir con este tema, mis queridos hermanos. Podemos concluir que la tradición es un tesoro para el futuro y no solo algo del pasado. La tradición es algo que está aquí y que nos sirve a nosotros para seguir creciendo en la fe. Y no es un regalo que de repente nos va a cargar a nosotros, no. Es una carga, pero que llevamos con amor. No es una carga pesada, es un regalo. Y este regalo a nosotros nos proporciona una base sólida en un mundo lleno de incertidumbres, porque nos une a la historia de fe de más de 2000 años. Nos permite ver que la fe no es una idea abstracta, sino algo vivo y real. Entonces, la próxima vez que ustedes se pregunten por qué se cree en algo tan antiguo, se puede responder con confianza que la fe es un tesoro que me ha sido entregado, un regalo que me une a millones de creyentes en toda la historia de la salvación, en toda la historia de la humanidad. Y es una verdad que, aunque antigua, sigue siendo nueva y viva cada día. Entonces, les invito a hacer preguntas para que así nosotros podamos desarrollarnos muy bien, muy bien. Bueno, Dios los bendiga
en Cristo y María, que San José, patrón de la Escuela de Formación Católica Permanente, ruegue por nosotros, ¿no? Amén. Que San Bernardo Abad de Claraval, nuestro Padre fundador, nuestro Padre espiritual, ruegue por nosotros. Y entonces, queridos hermanos, nos vemos en la siguiente masterclass, ¿no? Entonces, les envío por acá yo un cordial saludo en Jesús, María y José. Dios los bendiga en Cristo Jesús y María. Non nobis et Domine, tuo da gloria.